Buenas tardes, bienvenidos al aula de narrativas del Centro Cultural La Nau. Esta tarde tenemos con nosotros a la escritora Alicia Jiménez Barlet y queremos hablar de su última novela, que es esta que tengo ya aquí en la mano, La Presidenta, publicada en Alfaguara. Creo que los que están aquí o los que escucharán este coloquio sobre la novela, pues conocen muy bien a Alicia Jiménez Barlet, pero permítanme que antes de entrar en el coloquio haga pues una breve recuerde algunos elementos, algunos detalles de su biografía. Alicia Jiménez Barlet es autora de muchos libros, es autora de ensayos como El misterio de los sexos, La deuda de Eva, aunque es conocida por sus novelas. Exit, Caídos en el Valle, Vida sentimental de un camionero, Una habitación ajena, premio femenino Lumen en 1997, Secreta Penélope, Donde nadie te encuentre, premio Nadal en 2011, Hombres desnudos, premio Planeta en 2015. En 1996, creo que sería esta la fecha, con una novela, Ritos de muerte, inicia una serie muy conocida como protagonista la inspectora Petra Delicado. Es una serie de 11 títulos que ha obtenido por esta serie muchos premios, como el Women Fiction Festival de Matera, el Grinzan Kabur, el Frengen Internationale, esto sería alemán, sería... Sí. Bueno, pues Fregene Internationale, el Raymond Chandler, el Pepe Carballo de novela negra o José Luis San Pedro de Getafe negro. La novela que hoy nos trae aquí es una novela negra y es una novela que inicia con unos personajes. La protagonista ya no es Petra Delicado. Esto tenemos que averiguar por qué. Pero como en todas las ocasiones, lo primero necesitamos saber es una breve presentación de la novela. Yo empiezo primero dándole las gracias a Alicia por estar aquí, dándole la bienvenida, y si tuviésemos que presentar en pocas palabras esta novela, ¿qué diríamos? Hola, buenas tardes a todos. Pues diríamos que es una novela negra con una pareja de investigadoras nueva para mí, nueva consecuentemente para los lectores, basada en hechos reales interpretados de una manera muy libre y que sucede en Valencia. Entonces, yo no diría más. En las primeras páginas, también en la contraportada, hay un diálogo entre el ministro del Interior y el director de la Policía Nacional, que creo que no desvelamos nada, sí, pero que es una presentación de lo que va a pasar, es una presentación. Ahí tenemos un muerto de entrada, que sería la presidenta de la Generalitat Valenciana, Vita Castelló. Castellà. Es muy importante que rime, ¿eh? Sí. Vita Castellà. Vita Castellà y una voluntad de que la muerte pase sin mayor... es decir, que pase un poco como una muerte más. Es decir, hay un momento en que se dice alejar el caso, enfriarlo y dilatarlo, ¿no? En la novela, de hacer que el caso de alguna manera pase, si hay caso, porque pase de alguna manera desapercibido. Vita Castellà ha muerto envenenada. Esta es una presentación que ya la investigación se le encarga a las protagonistas de la novela, que son las hermanas Miralles, que son dos hermanas novatas. Podemos un poco repensar los protagonistas
y el más llamativo es el que no está, que es Vita. ¿Y dónde te inspiraste para este personaje que nos resulta un poco familiar? La sonoridad del nombre y este hecho de que muera en un hotel en Madrid envenenada. Sí, la policía, el Ministerio del Interior, incluso algún juez, pues no tienen mucho interés en que se sepa quién ha podido asesinar a Vita Castellà. El personaje pues está inspirado en la antigua alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Inspirado quiere decir tomada un poco su personalidad y las circunstancias, no que suceda en el libro cosas que hayan sucedido en la realidad, como un asesinato que nadie propone. Entonces, es un personaje que a mí siempre me llamó extraordinariamente la atención por sus características humanas, ¿no? Era una mujer con un gran poder, que mandaba mucho, que mandaba con autoridad. Era una mujer conservadora en sus ideas y en sus mandatos políticos, pero tremendamente contradictoria. Luego, tenía pocas virtudes de las consideradas conservadoras o de derechas. Bebía, fumaba, decía tacos, se enfadaba, metía broncas en público, era gay y además gorda, que ahora parece que eso es un delito universal, ¿no? Entonces a mí, eso sinceramente les diré que como mujer me simpatizaba, aparte de que en las ideas políticas no estábamos de acuerdo, pero creía que era una mujer de rompe y rasga y eso me llamaba la atención y pensaba que podía ser perfectamente un personaje literario. Tenía un personaje, tenía un tema que es, desgraciadamente, la larguísima época de corrupción generalizada que hubo en la Comunitat Valenciana durante una época concreta y que Vita Castellà permitió. No parece claro que ella se lucrara personalmente de nada, pero a su alrededor hizo un caldo de cultivo donde se beneficiaron de una manera muy descarada y muy llamativa pues cantidad de personas de su cuerda política. Yo creo que los valencianos y quienes vivimos este periodo muchas veces es fácil comentar que personajes o que han estado presentes en la vida pública que son entre una caricatura, tan llamativos, que uno siempre pensaba que el personaje podía aparecer en una película de Sicilia, si fuera así, en vez de o podía aparecer en una novela. Entonces, esto un poco es lo que nos encontramos aquí en la novela de Alicia Jiménez Barlet. La historia, que ya la veíamos como algo que un poco ficticio ante nuestros ojos, pues la historia novelada. El personaje tiene esta dimensión literaria. Pero lo digo también porque a la vez era un personaje como otros que tenía una gran fuerza popular, ¿no? que gustaba a las masas, que sigue siendo un personaje difícil de hablar. Esto nunca supuso un límite para tratar un personaje que todavía tiene apoyo popular o que todavía puede
¿Ha generado alguna reacción? ¿Alguien te ha llamado por teléfono y te ha dicho que vayas con cuidado? Me hubiera encantado, pero me temo que no, que han pasado de mí, no me han considerado peligrosa en absoluto y nada, no ha habido ninguna llamada del PP ni de nada de eso. Es verdad que no sé quiénes de ustedes han leído el libro, pero el personaje de Vita Castellà está tratado con bastante respeto. No se hace una especie de sangre sobre su figura, sobre su reputación. Es cierto también que esa época queda bastante retratada, pero yo les aseguro que con toda la documentación que manejé, era mucho más llamativo la no ficción, lo que ocurrió en realidad, que lo que ocurre en mi libro. ¿Por qué? Porque yo a veces decía, Dios mío, si pongo esto no va a quedar verosímil. Por ejemplo, que un gobierno regional o autonómico católico partidario de que la Iglesia tenga un lugar de excepción dentro de las actividades habituales sociales, pues tampoco era lógico que trajeran al Papa, organizaran aquel gran encuentro con la juventud y, como se dice en el libro, no le robaron la mitra porque se le olvidó en el Vaticano, ¿no? Luego resulta que salieron un montón de denuncias diciendo la cantidad de dinero que se había desfalcado. Claro, eso, si me lo invento yo por las buenas, nadie se lo cree. Y sin embargo, sucedió en la realidad. Que una alcaldesa importante y un presidente de la Generalitat Valenciana se paseen en un descapotable rojo por toda la ciudad saludando, pues también parece que se lo haya inventado algún autor especialmente calenturiento de mente. Sin embargo, son hechos que son ciertos. Lo que yo he tenido siempre es que cortar un poco la realidad. Y en el caso de Vita Castellà creo que está tratado humanamente con respeto el personaje. Sí, sobre eso también yo creo que en el libro está muy bien algo que también era una percepción de muchos valencianos, que ahí se juntaba personajes movidos por el ánimo de lucro, ¿no? por el dinero. Solo el dinero era lo que movía cualquier decisión. Había quien estaba fascinado por el poder, y a lo mejor en el caso de Vita era la política como una manera de hacer favores y recibir cariño, ¿no? Todo esto a lo mejor podría estar junto, en algunos personajes separados y en otros juntos, ¿no? Y está muy, muy bien reflejado en el libro. Yo creo que no lo sabremos nunca, pero es verosímil pensar que alguien que no se lucra directamente, que luego privadamente tampoco tiene una vida de lujo como un mafioso que lo hayan encontrado en su casa, ¿no? Me parece bastante lógico pensar que tenía otras razones que no eran el enriquecimiento para actuar como actuó. Como tú has dicho, el procurarse el cariño de sus adláteres o de sus amigos, haciéndoles favores y favores muy concretos y poco legales. Luego también vemos que eso es la manera de obrar de los mafiosos, ¿no? Crearse una red de agradecimientos y de amistades. El sentido de quiero que me quieran está muy claro. Yo he oído decir a partir de escribir el libro que era considerada como una especie de madre valenciana, ¿no? Y que eso había traído a mucha gente a esa figura y el empuje popular que tenía en parte venía de ahí. Por otra parte,
pues el hambre de poder. Yo creo que sí que le gustaba mandar a esta señora. Ya me dirán en realidad a qué político no le gusta, pero lo hacía con descaro, lo cual, bueno, pues está bien, ¿no? Se plantificaba en el balcón del ayuntamiento y, o en las reuniones de partido. Tenía una manera de ejercer el poder autoritaria, y creo que ese ansia de poder, ese verse aclamada, podría ser una de las razones por las que siguió adelante permitiendo lo que permitió. Si el contexto es este es, digamos, donde se desarrolla toda la historia y los personajes. Y entonces tenemos a las que son las protagonistas de esta novela, que es una novela negra, pero no es la detective, la policía no es Petra Delicado, son las hermanas Miralles. Dos hermanas que son policías y que acaban de salir de la academia. Y aquí, de las hermanas Miralles se pueden decir muchas cosas. Podría decirse también que es como, podría ser Petra Delicado desdoblada y joven, ¿no? Porque cada una tiene un carácter diferente, ¿no? ¿Qué podríamos decir de las hermanas Miralles? Bueno, pertenecen a un contexto social medio agrícola. Sus padres viven en un pueblo de Castellón muy pequeñito y han vivido siempre de la agricultura. Ambas tienen vocación policial, una tiene 30 y otra 32 años, y es verdad que tienen caracteres muy diferentes. Una es mucho más atormentada, por llamarlo de alguna manera, ha tenido desengaños, más que problemas, desengaños amorosos, y eso la hace ser más seria, más lenta, más intelectual. La otra, Marta Miralles, pues es más alocada, le gusta la marcha, le gusta disfrutar de la vida un poco muy a la valenciana, ¿no? En cualquier caso, las dos son un ejemplo, creo yo, de cómo regresan de vez en cuando a su pueblo y a su familia. Ese contexto agrícola, que es la base antigua de la población valenciana, está muy presente en ellas. Vuelven para estar con su familia, pero para encontrar un poco de paz, un poco de sentido a lo que está haciendo. Ahora, con todas estas tendencias psicologistas, un poco de andar por casa, que nos aconsejan que seamos tranquilos, que disfrutemos del momento, sobre todo, que el mindfulness, ¿no? Que tiene que estar la mente y el cuerpo tranquilos, que parece un concepto que se acaben de inventar, que cuando haya fiesta la disfrutemos. Bueno, pues señores, todas estas cosas tan modernas ha sido el decálogo valencià de toda la vida, ¿no? La gente con una base propia o genética de tipo agrícola ha aceptado y ha amado esa paz, ese cuidado, esas naranjas, ese tros, que a lo mejor es pequeñito, pero ahí va un señor desde que es joven hasta que se jubila y sigue haciendo un poco de trabajo hasta que se hace de noche y regresa a su casa. Esa paz, esa comunicación con la naturaleza ha existido aquí siempre. Ese disfrutar del momento presente existe aún. No es un tópico. Yo eso he estudiado aquí, lo he vivido. Y ahora vivo en la Comunidad Valenciana, en Vinaròs. Y ese gozo de vivir y de disfrutar el presente existe sin ninguna duda, no es tópico. Tengo una amiga en Vinaròs que es, bueno, ahora se ha jubilado, pero es igual, es panadera. Y entonces yo recuerdo que estaba escribiendo por la mañana, yo vivo en las afueras, bastante afueras, en el campo,
Y a media mañana decía, ostras, estoy cansada de trabajar, voy a ver a mi amiga. Bajaba y le decía, vámonos a tomar un café. Dejaba la panadería porque tenía quien la cuidara y tomábamos un simple café en un bar de al lado. Bueno, cuando acabábamos, mi amiga me decía, oh, quin cafè, quin gust, m'has arreglat el día. ¿Por qué? Porque había disfrutado de aquello desmedidamente, pero con un sentido del presente y un sentido material de la vida muy gozoso. Y a mí eso me parecía que había que reflejarlo un poco en las hermanas Miralles. Sí, yo pensaba con las hermanas Miralles que en realidad también eran muy valencianas justamente por eso, porque tienen un pueblo detrás, porque mucha gente tiene un pueblo en Valencia, ¿no? Viven aquí, pero pocos, toda la familia son de aquí, siempre hay un pueblo detrás. Y luego, una cosa también interesante de la novela es que son novatas, es decir, son totalmente novatas, son treintañeras, entonces hay una cierta alegría en esta primera investigación, a lo mejor incluso hay un poco de juego, hay aburrimiento a veces, que digo, qué rollo, hay dos maneras también de enfrentarse porque cada una tiene su propia personalidad y luego hay, por todos los que las rodean, pues a veces con descendencia, porque son novatas, porque son chicas, porque son jóvenes, a veces pues pensar que son tontas, que las van a engañar, que las van a manipular, ¿no? Y todo esto te lo ha permitido el hecho de jugar con esta imagen de alguien que se enfrenta por primera vez a su trabajo, en este caso el de policía. Sobre el hecho de que sean dos mujeres, como ya era Petra, lo que se ha dicho muchas veces de las novelas de Alicia Jiménez, que es la novela negra feminista, pero bueno, antes estábamos comentando que en realidad cada vez hay más mujeres policías, ¿no? Que en realidad la novela expresa algo que aunque si no se expresa en la literatura, sería porque no estaría contando lo que está pasando de verdad. Bueno, de hecho, lo que tú dices es cierto. Escogen a las hermanas Miralles justo porque son novatas, son jóvenes y son dos chicas, ¿no? Y parece que eso es decir, bueno, van a hacer como que investigan, se lo van a creer y las vamos a tener ahí un tiempo. De cara a la opinión pública se está investigando y luego pues son dos novatas medio desgraciadas. Un periodista me preguntaba, ¿es normal, es verosímil que dos chicas recién salidas de la academia pongan en jaque a toda la Policía Nacional y acaben haciendo dimitir al ministro del Interior? Y yo le dije, sinceramente, no. Eso en la vida real sería muy difícil de pensar. Pero las novelas son un juego, la literatura es un juego, y creas un artefacto cerrado donde las cosas que suceden ahí tienen que ser verosímiles, tienen que ser creíbles. Yo creo que en ese juego las Miralles se mueven bien, y por una razón importante, porque aún tienen la alegría, la inocencia y la vocación de la juventud. Eso pasa en el ámbito policial y en todos. No es lo mismo un profesor recién salido de la universidad que un hombre que lleva 40 años, ¿no? No ve las cosas con la misma alegría, con la misma fe, está más quemado. Estas chicas tienen esa fuerza y pensar que esa vocación, esa fuerza es regeneradora en la sociedad y que ojalá que muchos jóvenes entraran ahí a barrer corrupciones y a barrer vicios creados, pues ojalá fuera así. ¿Es así la vida? No lo sé. En el libro se intenta, y yo creo que el lector que entra en el juego
por lo menos se divierte y al final dice, bien, han desenmascarado al culpable. Y con esto no hago un spoiler, porque los culpables siempre se desenmascaran al final. Un personaje interesante es Boro, ¿no? El jefe de prensa de Vita, que le da, pues ahí que también se pone a investigar él y le da así que podría ser un contrapunto en el sentido de que se sale un poco de la investigación, pero que con el personaje de Boro, ¿qué has podido hacer? Es decir, ¿qué le has dado a la novela introduciendo este personaje? Bueno, es un personaje ajeno a la trama, pero que tiene importancia en ella. Es un personaje que actúa por idealismo y amistad, y un poco por despecho hacia su antigua jefa. Y muchos piensan que puede ser el culpable. Y no diré nada más tampoco, porque es que hay que llevar mucho cuidado con lo que se dice. Pero también es muy gracioso, también tienes en la novela hay humor y hay una cierta alegría en la manera en que se lleva la investigación, con enfados, con esto, pero hay una cierta alegría. Un personaje que me ha gustado mucho, porque yo vengo de la Facultad de Derecho, es el juez misógino, que sabemos que es misógino por lo que piensa, o sea, por los pensamientos que tiene, que gracias a la literatura pues los podemos ver, los podemos leer. Es decir, ¿qué cosas piensa ese señor, no? Y ahí también, ¿qué valor tiene el personaje en la novela? Espero que no te parezca censurable viniendo del mundo de la abogacía. Pero, en primer lugar, no resulta inverosímil que algún que otro juez tenga ideas políticas y las aplique más o menos políticamente con corrección dentro de su negociado. Y luego, pues hay una antigua generación en la judicatura, que ya estamos viendo todos los líos que hay actualmente, que son muy tradicionalistas. No todos los jueces piensan igual, como también es obvio. Y este hombre, pues por desgracia, es un poco un prototipo de un cierto tipo de juez cascarrabias, que ya está a punto de jubilarse, que no quiere problemas, que acepta ser semicorrupto y hacer así con la mirada hacia otra parte, y que ve mujeres por todos lados, ¿no? Todas las mujeres están trabajando, ¿no? Llega un momento en que lo dice, bueno, está bien que las mujeres sean médicas, que sean profesoras, que sean abogadas, que tengan todas un trabajo, que ocupen puestos importantes. Dice, pero todos no. Le da la impresión de que está invadido un poco por esas mujeres de nuevas generaciones que van adelante y cada vez tienen más responsabilidades. Tú has dicho una cosa que me ha parecido muy inteligente, que dice, sabemos por lo que piensa. Estoy convencida de que hay muchos señores que piensan lo mismo, pero que no lo dicen. Decirlo se ha convertido en un peligro público ahora, porque rápidamente eres tachado de machista, de hombre que no aprecia el valor social de las mujeres, pero es cierto que la gente a veces muy mayor, con ideas un poco anquilosadas, piensa que esta irrupción general de mujeres por todas partes, pues que es una exageración y que habría que fumigarlas de alguna manera. En la novela, ya lo hemos dicho, hay humor, hay una cierta ligereza, lo digo en relación al género de la novela negra, y hay poca violencia, poca descripción de
así pues morbosa. Y esto creo que es algo hecho así voluntariamente, pero que no está muy de moda en la novela negra actual, ¿no? Que es muy sangrienta, muy sangrienta. Sí, la novela negra, no toda, pero la novela negra actual, sobre todo la que viene de países nórdicos, que fueron más los iniciadores de esta vena tan violenta, con tantas vísceras y sangre, tanta tortura de la víctima. Caramba, yo personalmente pues soy más clásica en eso. Creo que no es necesario explicitar tanto la violencia o lo que es una violación o lo que es una tortura para que nos hagamos cargo. Hay muchas veces que las palabras dichas de cierta manera, la situación dejada en un punto en que no está clara, pueden ser mucho más perturbadoras que si te sacan un hígado al ajillo, ¿no? Porque es así. A lo mejor la sugerencia en nuestro interior es más fantasmagórica. Nosotros la llevamos más allá. No hace falta que nos la expliquen. Yo soy más partidaria de esta opción. Me parece, perdón, incluso de un poco de mejor gusto. Y el humor me parece un sustitutivo a veces de la sordidez. No hay por qué estar siempre también en ambientes sórdidos. Evidentemente, los asesinatos y los delitos no suceden en ambientes ilustrados. Pero, por ejemplo, los policías, por ejemplo, algunas escenas pueden tener, como habían tenido entre los clásicos de la novela negra, una importancia mayor. A mí el humor me gusta mucho en literatura. Si estás leyendo una novela que te tiene muy intrigado o que te tiene muy soliviantado, de repente sonríes, te ríes, te haces más cómplice de lo que sucede, y soy más partidaria de esa opción que de la explicitación de la violencia. Que es una manera también de fácil, no sé, fácil, no que me parezca fácil escribir novelas, pero es una manera un poco de reclamar de la atención del público, elevando el tono pues esto, de descripciones muy morbosas, ¿no? Pero eso también es terrible, Cristina. También es terrible que los lectores nos sintamos más inclinados a comprar ese tipo de novelas que otras. Si vemos las informaciones de los periódicos, sobre todo las que vienen vía online, también se incide en eso. Antes se decía, esposo asesina a su esposa. Ahora, si es posible, el periodista te dice cuántas puñaladas le ha dado, si los hijos estaban delante, si chilló, si alguien la vio pidiendo socorro en medio de la calle. ¡Ostras! Realmente te hacen unos esquemas escalofriantes. Sin duda lo son, pero tampoco me parece absolutamente necesario contarlo con una crudeza para atraer a la gente. Todos somos morbosos, lo somos, pero yo creo que muchos estamos empezando a poner una especie de frontera, ¿no? Decir, oye, no sigas por ahí, los detalles truculentos ya no me interesan. Me interesa que la violencia está presente, que este señor se la ha cargado, que era de tal estamento social, me interesa, pero lo demás déjalo para la policía y para el forense. Hemos dicho que hay humor, hemos dicho que hay poca violencia y que es algo buscado y es una virtud que uno pueda leer una novela negra sin esta dosis de violencia, y desde luego hay mucha crítica a la situación, a este contexto de corrupción, y en esto también, en relación a la novela negra,
creo que una de las... cuando en la lectura los personajes no son turbios moralmente. Es decir, el lector sabe quién actúa correctamente, quién no actúa correctamente. Es decir, mi pregunta es si cuando escribes las novelas piensas un poco en hacer justicia o que a lo mejor no existe en el mundo real, pero en hacer justicia, piensas en la claridad de los comportamientos que están bien, no están bien, piensas de alguna manera que el libro sea un revulsivo para determinar, que sirva de denuncia también. Que sea moralista. En el mejor sentido del término moralista. Pues, a ver, yo he escogido un formato, que es la novela de policía, que tiene que acabar necesariamente atrapando y castigando al culpable y que deja el mal y el bien muy separados y muy distinguidos. Hay otros formatos de novela negra que no son así, que no son procedimientos policiales, que están mirados desde el punto de vista del culpable, que a veces nos demuestran cómo el bien y el mal están más cerca el uno del otro de lo que parece. En mi caso, y sobre todo esta novela, que es más divertimento que reflexión, pues no ha sido así. No he entrado en ese tema. Me he quedado con el bien y el mal, lo cual, bueno, pues no está mal. Dos detalles, porque sé que te documentas, que las novelas... Entonces, entiendo que, por ejemplo, cuando se habla de las armas y de la circulación de armas, cómo hay más circulación de armas, se dice en algún momento que eso es así. Hay más circulación de armas ahora que en otros momentos, por ejemplo, en Valencia. Sí, sin duda ninguna. Yo pues pido informes y recibo informes de la Policía Nacional. Al final pues ya tengo una amiga comisaria jefe que empezó siendo inspectora y que cualquier tema concreto pues se lo pregunto o ella me ilustra sobre un tema concreto que voy a transitar en general. Lo de las armas es verdad y muchos detalles en muchas novelas yo no las sabría si no hubiera hablado con esta mujer y no me hubiera asesorado. Es evidente eso. También es evidente que muchas veces no le preguntas y metes a pata. También es verdad que hay que asesorarse no solo con la policía, sino en muchos temas. Pues en un libro mío que es Día de Perros, de Petra Delicado, tuve que investigar todo el mundo de los perros, los veterinarios, los vendedores de perros, los adiestradores, los peluqueros, y me di cuenta de que había un entramado industrial completamente desconocido para nosotros que había que investigar. ¿Por qué? Porque la novela negra exige, sobre todo en los procedimientos policiales, que no te inventes demasiadas cosas. Te puedes inventar cosas. Yo, por ejemplo, en esa misma novela me inventé que en Barcelona había una tienda especializada en libros de animales, de perros, y no era así. Bueno, eso te lo puedes permitir, pero no puedes permitirte inventarte una pistola que lleva alguien de la policía si no suele suceder en la realidad. Ya que me preguntas eso, les contaré, ya que estamos aquí en familia, que hará 1 mes y medio la Policía Nacional me condecoró con la Cruz del Mérito Policial por los libros de Petra, sobre todo, porque este libro
Acababa de salir, ya estaba en la calle. ¿Qué ha sucedido? Pues que muchas veces han venido equipos de televisión extranjera y los han dejado filmar en la policía. Se han visto que las mujeres empiezan a tener importancia, que ya no es la policía franquista. Consideran que los libros basados en la policía que sale en Petra Delicado dan una buena imagen de la policía y entonces por eso me condecoraron. Acababa de salir La presidenta, donde la policía no queda demasiado bien parada, porque claro, desde los estadios superiores hacia abajo hay... Y yo pensaba, Dios mío, el día que les llegue a las manos me destituirán públicamente. ¿Se acuerdan del caso de Ifrus, de los franceses, que al militar le quitan los galones, eso le dicen, eres una especie de escoria de la sociedad? Pues yo me temo que cualquier día me va a pasar eso. Además de este dato de las armas, porque a mí me llamaba la atención, porque nosotros pensamos que vivimos en una sociedad sin armas, ¿no? Y llama la atención pensar que hay más armas de las que pensamos. Otra cosa que es muy impactante o que me ha llamado la atención es lo de los cadáveres que nadie reclama. Que esto también es un dato de verdad, es algo que es verdad que ocurre y también es algo que uno aprende leyendo una novela como esta. Es decir, digamos, el patio de atrás de la sociedad, estos dos elementos muy inquietantes. En cualquier caso, la imagen de Valencia con la corrupción, con estos datos, pues es una imagen buena, ¿no? Una imagen buena de los valencianos hedonistas y para esto creo que... La imagen de la corrupción es muy buena, que digamos. No. Pero a pesar de todo, un valenciano lee el libro y tampoco le duele tanto el corazón. No es que diga, ay, madre mía. No. Es decir, la crítica está ahí, pero también al final el reflejo de la sociedad pues es con una cierta benevolencia. Para hacer todos estos localizaciones de las escenas, cómo ha estado la documentación, porque creo que algo ya has dicho, pero que tú tienes un vínculo con esta ciudad, la conoces y además, como en cualquier libro, pues has pedido a lo mejor ayuda o te has... Sí, empecemos por la ayuda. Tengo un amigo que es escritor y también agitador cultural, como se dice ahora, y conoce muy bien Valencia. Yo estudié aquí toda la carrera, viví 8 años, cuando acabé me prolongué mi estancia aquí, pero hace muchos años de eso. Hace tantos que aquí, en esta universidad, en esta facultad de la calle de la Nave, empecé mi primer curso escolar. O sea, bueno, estoy prácticamente momificada. Ustedes me ven moviéndome, pero de pura casualidad. El primer año lo hice aquí y después ya pasamos a la nueva universidad que se estaba construyendo. La Valencia que yo recordaba no es la de ahora. He ido viniendo, pero no puedes saber todos los entresijos de la ciudad. Este amigo mío, que se llama Salva Alemany, y que yo doy las gracias en el libro, pues me ayudó a las localizaciones y también en algunos consejos de la novela. Yo le llamaba y le decía, oye, ¿dónde puedo poner un cadáver que se vea mucho, pero que... Y me mandaba una lista, si lo quieres muy solitario, en este lado. Si lo quieres en el centro, en una época que haya petardos, porque no se notaría el disparo. Bueno, fue una maravilla. Tanto es así que cuando hice la promoción del libro, una periodista, una chica, me dice, lo que más me ha gustado del libro son las localizaciones que hace.
Dije, muchas gracias. Ya lo compartiré con quien tengo que compartirlo, ¿no? Lo de los petardos es muy gracioso porque es así, ¿eh? Es decir, hay un ruido que yo creo que disparan y la gente ni se asoma al balcón, ¿no? Porque piensa que es un petardo. Pero bueno, todos saben que Alicia Jiménez Barlet tiene muchísimo éxito fuera también de España. Estábamos hablando antes de Alemania, de Francia, y muchísimo éxito en Italia, donde tiene traducciones, pero también una serie, ¿no?, sobre Petra Delicado. Entonces, pensando ya en términos de negocios, esta novela va a seguir con abre una serie de hermanas Miralles y Petra Delicado, qué sé yo, se piensa en una prejubilación. De momento estoy escribiendo un libro sobre Petra Delicado. Y las Miralles, pues yo creo que sí, a lo mejor les damos un poco más de recorrido, ¿no? La editora, pues sí, le apetece, porque eso de que dos hermanas sean detectives, por lo visto, es un hallazgo maravilloso, ya ven ustedes, ¿no? Pero puede que sí, puede que continúe. Porque pueden crecer mucho, claro. Si han empezado de novatas, tienen una carrera por delante. Sí, la historia es saber si la tengo yo. Ya tengo una cierta edad. Hablando de ellas y de las futuras novelas, la novela negra parece que va increciendo y que no se para. Es un género que va a más, a más, a más. ¿Esto cómo lo valoras? ¿Crees que terminará? ¿Que se pondrá un fin? ¿O que se pinchará esta burbuja? Bueno, a mí lo que me sorprendía es que en España hubiera tan poca tradición y tan poco gusto por la novela negra. Yo cuando empezaba a viajar fuera y a lo mejor hacía una presentación en una biblioteca en Alemania, una librería. Entrabas en esa librería enorme, preciosa, y había una pared enorme llena de novelas de género negro. Autores de otras nacionalidades, propios, novelas alejadas ya en el tiempo, los clásicos. Se les trataba de una manera maravillosa. En Francia, lo mismo. En Italia, igual. ¿Qué cantidad de pequeños festivales y grandes festivales de novela negra existían en estos países? ¿Por qué? Porque tenían una fuerza popular, una fuerza social, y la gente los seguía. No tiene por qué desaparecer en España. Lo que hemos hecho es variar lo que era una cosa bastante anormal y fuera de lugar. Aquí, de repente, en una librería selecta pedías una novela negra y te miraban como diciendo, bueno, pues váyase a otro lado a por eso, ¿no? Eso ha variado y espero que se quede. No hace falta que continúe ascendiendo, pero tal y como estamos con el interés que hay, me parece que está muy bien. Vamos a abrir al público a ver si quieren preguntar algo, comentar algo, pero antes, tú tienes muchos libros y luego has transitado por distintos géneros. ¿Tienes alguno que lo quieras con especial cariño, como un preferido? ¿Libros míos? Sí. Pues sí. Uno que fracasó estrepitosamente. Y lo que a lo mejor mucho. Siempre quieres más a los hijos tontos, ¿no? Pero Días de amor y engaños es una novela que yo hice
con muchas ganas y que me gustaba y que aún ahora, si hay veces que releo trocitos, nunca releo mis libros enteros, pues pienso que no estaba tan mal. La crítica pasó, la editorial lo sacó con un formato muy comercial, como si fuera un lío de camas, ¿no? Y se vendieron poquísimos. O sea que, y sin embargo, yo creo que es un libro que no está nada mal. O sea que ese me lo quiero mucho. Vamos a abrir si alguien en el público quiere comentar, ha leído la novela, quiere decir algo. Si en vez de... mira, por ahí. Hola, yo te quería preguntar si has leído la novela de Carlos Bardén, El asesino, ¿cómo era? Inconformista, que el protagonista principal es también Rita. Él es un asesino y le encargan el asesinato de Rita. Y es que me hizo gracia porque yo leí esa y luego la tuya. La pobre Rita la tenemos machacada entre todos. No la he leído. Me dijeron que tiene una proyección, una manera de proyectar el tema muy diversa, pero la leeré. La leeré porque me apetece, claro, me apetece ver qué pasa con Rita, que la mató en realidad, aunque se murió. Dicen. En relación a la novela negra, ¿hay algún autor que te determinó a escribir novela negra? Es decir, ¿por qué escribiste novela negra? ¿Hubo alguien que fuese, yo quiero escribir una novela como esta en algún momento? Hombre, yo había leído pues los clásicos como todo el mundo. Y empecé a leer a Patricia Cornwell, la americana. Y los primeros libros me parecía que tenían mucha fuerza y que tenían pues inspiración psicológica, se movía bien. Luego esta mujer fue un poco degenerando, entre comillas, se volvió una feminista a ultranza, quizá excesiva. Todos los hombres que aparecían en sus novelas eran una panda de seres, sí, de cabrones, por decirlo rápido, con malos instintos, y no me hacía tanta gracia. Encima puso a investigar a una joven sobrina suya y hacía así como de tieta, que a mí no me gustaba nada. Pero, por ejemplo, La Jota de Corazones, de Patricia Cornwell, me puso en contacto con que se podían hacer muchas más cosas que con los clásicos, que con Simenón, que con Agatha Christie, los americanos. Y pensé que sería una buena manera encontrar una voz propia dentro de esa modernidad. ¿Alguien del público quiere decir algo? Porque si no, yo tengo muchas curiosidades. Una es la de la novela negra, pero una curiosidad anterior. ¿Cuándo supiste que eras una escritora? Pues, a ver, eso... ¿O que ibas a ser una escritora? Eso queda muy pomposo, ¿no? Que iba a escribir lo sabía siempre, siempre. Siempre hay una anécdota familiar cuando vivía mi padre que me decía, no sabías escribir, y me decías, ven un momento, escríbeme este cuento que te voy a contar. Es como una especie de maldición. No quería hacer nada más. Cuando todas mis compañeras de curso en Las Monjas querían ser azafatas, bailarinas de ballet, que también se llevaba mucho, y profesoras, pues yo decía que quería ser escritora. Siempre me ha fascinado. Tampoco es algo consciente que haya dicho, no, tengo muchos pensamientos
que voy a plasmar en libros. No, era como una especie de instinto, una maldición. Lo que decía Truman Capote, que no tengas una auténtica vocación por si acaso la consigues, porque claro, luego no todo es tan fácil. Escribir es difícil. Hay veces que te equivocas, otras que te sientes injustamente tratado. Cada vez más el mundo de la edición y de los libros se complica, se hace también bastante corrupto y no es un sueño cumplido, pero es una intuición que tuve desde siempre. ¿Eres una escritora disciplinada de escribir todos los días? ¿Tienes una disciplina o más desordenada? No, soy disciplinada. Trabajo por la mañana, desde las 10 de la mañana, tampoco es que madrugue tanto, hasta las 4 de la tarde, sin comer nada. No suelo comer a mediodía, porque eso me distorsiona. Y luego, a las 4 de la tarde, 4 y algo, cierro el ordenador y me olvido absolutamente de lo que estaba haciendo. Cuando el trabajo lo tienes en casa, saber hacer eso es básico. Y eso he ido aprendiendo con los años. Si no, acababas y dices, debería haber continuado un poco más esto. ¿Y esta idea cómo la desarrollaré? No, hay que autodisciplinarse a que cuando acabas, no puedes estar pensando. Y tampoco trabajo los fines de semana, porque me gusta ver a mi familia, me gusta ver a mis amigos y me gusta descansar, como a todo quisque, ¿no? También es verdad que cuando era más joven trabajaba mañana y tarde, 6 o 7 horas en total, y ahora escribo 4 y me quedo hecha unos zorros. Pero bueno, eso también es normal. Pero sí que soy disciplinada, sí. Más preguntas. Más preguntas. ¿Qué te parece la adaptación de la serie? La que han hecho los italianos. Ay, no sé. La adaptación de la serie que han hecho los italianos que viven en Génova, ¿qué te parece? A ver. Sí, de Petra Delicado. Han hecho 2 tandas de capítulos, 4 y 4. Pues si quieres que te sea muy sincera, he visto un capítulo de la primera estación, como llaman ellos, y uno de la segunda, no más. ¿Por qué? Es muy complicado lo de las adaptaciones. Yo no tengo ni idea de hacerlas. Escribir guión no es lo mismo que escribir novela. Tiene otras leyes. Ahora hay gente que sabe muchísimo. Tú escribes un guión y de repente te dicen, no, aquí tienes un texto que no aporta nada a la historia, te estás extendiendo, aparte de eso es más de 1 minuto de un enfoque. Ni idea. He preferido siempre quedarme al margen. También es verdad que es peligroso ver lo que han hecho con tus libros, porque hay veces que te puedes coger un cabreo bastante enorme, como ha sucedido con tantos de mis colegas. Pero tampoco me hace ninguna gracia los colegas que venden el libro, cobran generalmente con generosidad, el audiovisual da dinero, aparece la película o la serie y aparecen ellos haciendo declaraciones y diciendo, esto es una birria, esto no es mi libro. Creo que deberían haber sido más fieles. Bueno, si quieres fidelidad, cómprate un perro, ¿no? Tienes que saber que lo dejas en manos de otra persona que lo va a hacer de otra manera. Aún así, lo que yo he visto es una serie más moderna que la que hicieron en España, por supuesto, con esa Génova, que dicen que se parece mucho a Barcelona. Yo no lo veo por ningún lado, pero bueno, tienen mar y puerto y para de contar, pero es igual. Con esas visiones nocturnas que hacen tan bonitas, la actriz Paola Cortellesi
es muy buena, es una mujer que a mí me gusta cómo trabaja. El actor que hace de Fermín Garzón me gusta muchísimo y lo que yo he visto no está mal. Hay una cosa que las dos series, tanto la española como la italiana, han caído en el mismo error, que es quitarle mucho sentido del humor a los libros. La Petra Delicado que aparece en imágenes parece que siempre está o aburrida o de mal humor o un poco trágica incluso. La Petra Delicado de los libros no es así. Hace más oscilaciones. Hay veces que está muy simpática y otras que se vuelve insoportable, que es como creo que somos un poco todos, ¿no? Todos tenemos oscilaciones de carácter, a no ser que seas un ser equilibrado todos los momentos de tu vida. Eso creo que perjudica un poco a la serie. Le falta humor. Quizá es que todo el mundo piensa que una mujer que se ha divorciado 3 veces, eso es una tragedia, cuando a lo mejor no es tanto, porque se casa otra vez, ¿no? No lo sé, creo que con un poco más de humor y una interpretación más distendida, para mí hubiera estado mejor. Es cierto que ha tenido aceptación allí, es cierto que es muy moderna y eso pues me gusta verlo, pero prefiero no enterarme demasiado. Coge el dinero y corre. Porque eso suele ser así, que uno vende los derechos y ya no tiene posibilidad de fiscalizar el proceso de las... No, ya no hay ninguna participación sí, en el... Depende del tipo de contrato que tengas. Si el autor quiere supervisar los guiones, si quiere incluso participar en los guiones, se le puede hacer un contrato así. Muchas veces las productoras lo agradecen, otras no, pero bueno, hay muchos acuerdos de autores que han participado en las adaptaciones de sus libros. No es mi caso porque no sé hacerlo, ya os lo digo, y además no es tu mundo, ¿no? Ahora os contaré una anécdota que siempre cuento de cuando hicieron la primera Petra Delicado en España, que apareció en Telecinco en el año 1999. Yo, transitoriamente y por una cuestión familiar, vivía un año en Zaragoza. Y entonces decidieron que vinieran. Lo hacían 4 guionistas, 2 de Barcelona y 2 de Madrid. Ellos preparaban. Yo preparé un cuento, porque no había libros para los 13 capítulos, preparaba unos cuentecitos y de ahí sacaban el guión. El primer día tuvimos una reunión todos juntos en Zaragoza. Yo iba preparada. Ahora me preguntarán, para desarrollar bien el personaje, pues quiénes eran sus padres, que no aparece en el libro, a qué colegio ella acudió, si tenía una formación religiosa. Me iba preparando un poco para hablar con ellos y darles una información o contrastar cómo podíamos hacer esos datos que parecían importantes para mí. Llego a la reunión y digo, bueno, pues venga, decidme, preguntad. Y me dicen, ¿qué coche lleva Petra? Yo, pues muy intelectual y autosuficiente, pensaba, estos tíos del cine no tienen ni pajolera idea de lo que es un personaje. Y me puse muy chula y les dije, pues, bueno, pues como todos los coches, ya sabes, 4 ruedas, un volante. No eran jóvenes los 4 guionistas, sino que eran avezados y mayores, y uno enseguida se dio cuenta de que yo iba de guays y me dice, un momento, Alicia, estamos hablando de imagen. Un coche en una imagen da un montón de datos sobre su dueño. El color que lo lleva pintado
si es un tipo que le gusta fardar, si es alguien discreto, si es alguien práctico. El interior está sucio, está limpio, deja cosas a su lado, es desordenado, es incluso caótico o es un tío centrado. Lleva adornos, es hortera, si pone muñequitos que le bailan colgando delante de los ojos. Y me dieron un montón de detalles que yo tuve que callarme. Y dije, sí, perdonad, no sé cómo es el coche de Petra. Vosotros mirad cómo está descrito el personaje y todo lo que podáis poner en ese coche lo ponéis. Es decir, que no es nada fácil, nada fácil. ¿Preguntas? Sí, estoy escribiendo un libro de Petra Delicado. ¿Capítulo? ¿Cómo capítulo? Para Petra, un libro enterito. Voy por la mitad. ¿O un libro entero o un capítulo más de la serie? No. Otra aventura de Petra Delicado. Otra aventura de Petra. Los italianos se han apañado, ahora hacen y deshacen un poco, ¿no? Pues nos gusta que haya escenas de aquí, la cogen de un cuento. Me gusta siempre dentro de los libros de Petra. Me gustaría desarrollar más la historia que se cuenta en este otro libro, y ellos hacen y deshacen. Pero yo ya no escribo nada nuevo para ellos, ya tienen bastante material. Yo lo que estoy escribiendo es una novela nueva con Petra Delicado. Yo pensaba incluso, Alicia, que ahora que las hermanas Miralles han llegado al mundo de la policía, incluso se podrían encontrar en algún momento. No, porque están ahí ya. Ahora, mientras estaban en la academia no había posibilidad de encuentro, pero ahora... Sí, me lo dicen muchas personas. Hay un problema técnico. A ver, mi editorial habitual es Destino del Grupo Planeta. Y este libro les he dado el salto mortal y me he ido con un libro con Alfaguara. Y por eso rápidamente me han dicho, vale, pero escribes otra Petra con contrato ya, pero bueno. Si las hago confluir a las dos, los derechos no se va a saber de quién son, ¿no? Aunque si me apetece lo haré y que se apañen, ¿no? Para Petra, en algunos sitios he leído que te inspiraste en un personaje real, una policía de Cataluña. Para las Miralles hay alguien real. No. Me gustaba, yo soy más auditiva que visual. No, mis personajes no sé qué pinta tienen, nunca los describo, pero sé cómo hablan. Me interesaba mucho cómo hablaban estas hermanas Miralles. Y he estado muchísimo tiempo pues viendo a veces reportajes, yendo por la calle, escuchando cómo hablan los jóvenes de 30 años. Y eso es lo que me ha inspirado. Las maneras de lo que leen, lo que ven, los móviles, lo que les interesa, las redes sociales y la manera de hablar. Ahí sí que ha habido una inspiración en la gente joven real que he podido por ahí husmear. Sí que eso también es de los personajes, por ejemplo, la desinhibición, muy propia de la edad. Bueno, la ligereza también en el día a día, en las cosas que van haciendo. Berta un poco menos, pero también está ahí. Sí, es absolutamente cierto, Cristina. Cuando Petra Delicado, que es una mujer que ya ha llegado a la cincuentena en los libros y que es un poco de la revolución del 68,
cuando se va a la cama con un señor, que se va, piensa que hay que hacer la revolución sexual, que hay que ser una mujer con narices, que se va a ir, piense quien piense lo contrario en la sociedad. En el caso de Marta Miralles, también se va con señores a la cama, pero porque le apetece y lo dice, no busca ninguna coartada moral. Simplemente dice, estaba buenísimo y no he podido resistirme. Y eso también es el signo de los tiempos, ¿no? Antes, para tomar una decisión sexual, hacías una especie de asamblea de la SEAT con tus amigas, y hoy en día la desinhibición es mucho mayor y más sana, creo yo. También eso, me han dicho, hombre, es que no reflexionan tanto, esta novela es más light que las de Petra. Cierto, es más light, no hay tanta reflexión, pero porque también es lógico pensar que dos chicas de 30 años no tengan un pasado o no hayan reflexionado tan profundamente como una mujer de 50. Yo creo que tampoco sería verosímil, porque, o al menos yo no lo vería verosímil, dos jóvenes muy atormentadas bebiendo whisky, todas estas cosas que salen en las novelas negras y que son muy... Hombre, algún whisky que otro sí que se atiza, ¿eh? Pero bueno. Muy oscuro. Pero bueno, ¿alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Comentario que sea agradable, por favor. Exacto. Si no, lo dejamos aquí. Yo simplemente agradecerle que en esta novela saque el mundo de los pueblos, ¿no? Sí. Lo que significa el volver a un sitio donde te sientes cuidada, donde vuelves a ser la niña caprichosa o no caprichosa, donde realmente es un relajo, aunque te dure 4 días. Un sitio, entonces eso en muy pocas novelas se pone, y aquí me gustó muchísimo cómo lo pusiste y que lo pusieras. Gracias. Yo te lo agradezco muchísimo. Es una de las cosas que a mí me gusta también. Ahora ha salido el libro en Italia, traducido. Pues de las pocas entrevistas aún que he tenido, casi todos me dicen que todo el mundo en Italia pertenece a un piccolo paese, ¿no? A un pueblo. Y que eso tiene una importancia capital en su vida, porque es un refugio. Y eso me gusta. Me gustaba mucho ponerlo y me gustaba mucho que después las personas lo hayan apreciado y les haya gustado. Te lo agradezco. Bueno, pues cerramos aquí dándole las gracias a Alicia Jiménez Barlet por haber querido venir, por haber querido hablar de su libro aquí con nosotros y sobre todo porque escriba, y deseando y agradeciéndole que escriba libros como este. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.